Hoy me siento muy feliz por varias cosas. Una de ellas es que cuando llueve de esta manera como hoy, me siento en Galicia. Porque nuestra ciudad donde nosotros vivimos, está considerada como la segunda o la tercera ciudad más lluviosa de Europa. De manera que desde el mes de noviembre por ahí hasta el mes de marzo, la gente viene al culto, claro está, las mamás salen con los niños a la calle con sus coches cubiertos de plástico y todo esto, y tiene que ser así. De modo que me siento en casa por dos motivos. Eso porque me recuerda a la tierra. Claro, cuando lleguemos allá el lunes y todavía llueva, ya no nos gustará tanto, pero bueno, es así. Segundo, porque siento un privilegio muy grande compartir con vosotros lo que es prioritario para mí, que es la relación y la identificación con Cristo. Si no vivimos a Cristo, como observábamos ayer, no tenemos razón de vida, ni esperanza de vida, ni compromiso con la vida. Ahora, capítulo 2 de la carta a los Filipenses, y mientras buscáis ese pasaje, vamos a leer desde el 5 hasta el 11 de esa carta de Pablo a los Filipenses. Mientras buscáis el pasaje, quiero deciros que en el capítulo anterior habéis notado que Pablo llama a ciertas cosas, a un tipo de vida, y después de exhortar y decir todo eso, la razón que tiene él para poder pedir eso es Cristo en el centro de la vida cristiana, porque para mí el vivir es Cristo. Ahora, va a pedir hoy, va a exhortar hoy, va a demandar hoy, él es apóstol y puede mandar en este sentido, va a demandar tres cosas en el capítulo 2. Esas cosas las dejo para vosotros con calma. En primer lugar, va a pedirnos que no miremos cada uno por lo suyo propio, en el versículo 4. En segundo lugar, va a pedirnos que vivamos vidas santas, versículo 12. Y finalmente nos va a pedir que hagamos todo sin murmuraciones ni contiendas. Y Pablo, que va a pedir esto, a veces decimos, está pidiendo demasiado, está pidiéndonos algo que es enormemente complicado y difícil. Y Pablo dice, ¿sabéis por qué es fácil esa actitud, esa forma de vida? Porque haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. De modo que es fácil. La vida cristiana es fácil, nosotros la complicamos. Cuando queremos que la vida cristiana discurra conforme a lo que yo entiendo que debe ser. No. La vida cristiana está vinculada con Cristo. Cristo es la razón de la vida cristiana. Y yo tengo que avanzar en el camino cristiano con los ojos puestos en Jesús. Vamos al pasaje que quiero tomar esta tarde. De ese pasaje todo, solamente voy a tomar los primeros versículos, los primeros 3 versículos, pero dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora esa parte sigue la glorificación de Jesucristo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado el nombre, porque aquí nuestra versión pone un nombre, pero realmente no debe ponérsele ese artículo indeterminado delante de nombre. Le ha dado nombre, es decir, nombre supremo, nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Leo el pasaje y descubro 3 cosas importantes en él. En primer lugar, el ejemplo, porque Pablo dice, hay en vosotros el sentir. Luego el ejemplo, ¿quién es? Cristo. Y Cristo en un proceso de descenso, desde el cielo a la cruz.
En segundo lugar, descubro el alcance de ese descenso de Cristo, que tiene que tener ya un efecto en la vida del creyente que vive a Cristo. Y en tercer lugar está el compromiso que cada una de estas enseñanzas tiene que despertar en aquel que escucha la palabra de Dios, comenzando por mí el primero. Yo tengo que preguntarme esta noche si en mi vida, en mi experiencia, en mi ministerio, está el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. De manera que tomemos primeramente el ejemplo. Pablo está hablando de Jesús desde la condición de siervo. Y notaréis que cuando la Biblia anuncia la venida del Mesías y habla de la irrupción de Dios en la historia de la humanidad, lo presenta como siervo. En el capítulo 42 de Isaías, versículo 1, leo estas palabras: he aquí mi siervo. Cristo es introducido, digamos así, en el mundo de los hombres. Él viene, pero es introducido en la esfera de los hombres como siervo. Y naturalmente, el servicio requiere ¿qué cosa? Obediencia. Y ahí yo tengo un problema, lo vamos a ver enseguida. El problema de la obediencia tiene que ver con la resolución de ese complejo asunto en el seno trinitario. Ninguna persona divina manda sobre otra persona, ninguna persona divina obedece a otra. ¿Por qué? Porque son iguales en gloria y en dignidad y en vida. Ahora, para poder obedecer, una persona divina se reviste de humanidad. Y en su condición de hombre, la gloria del hombre, ¿qué es? Obedecer a Dios. Por tanto, es el vehículo que Dios apropia para venir al encuentro del hombre en un encuentro de gracia y de misericordia. Sé que todos conocéis esto, sé que es una doctrina complicada de definir. Cristo es esencialmente Dios en encuentro de gracia. Cuando hablamos de gracia estamos hablando de un aspecto del amor divino. El amor de Dios se sustenta en dos grandes elementos: la gracia y la misericordia. La misericordia es el amor en extensión. Dios ama siempre. Ayer por la noche yo me acosté y sabía que Dios me amaba. Y me levanté esta mañana y Dios me ama. Y salí esta tarde de la casa donde estoy y llegué aquí. ¿Y sabéis qué sorpresa? Dios me sigue amando. Y cuando tropiezo y caigo en mi camino, Dios me ama. Esa misericordia, la palabra misericordia, sabéis todos muy bien esto, es esencialmente, aunque es griega por supuesto, es esencialmente una voz latina, que se compone de dos palabras: miserere, miseria, y cordian, corazón. Luego la misericordia es pasar la miseria de otro por el corazón y actuar conforme a esa miseria. De ahí que cuando los ciegos en el camino claman por sanidad, ¿qué dicen? No dice: hijo de David, ten gracia. ¿Qué dice? Ten misericordia. Pasa mi miseria por tu corazón y actúa. ¿Cómo? Sanándome para que reciba la vista. Misericordia. El profeta Jeremías está viendo la destrucción de la ciudad. Los ejércitos enemigos han destruido completamente Jerusalén, han llevado cautivo prácticamente todo el pueblo. Ha visto cómo los niños eran tirados contra las piedras para ser deshechos. En fin, ha visto una secuencia impresionante de miseria. ¿Y qué dice Isaías? Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nueva es cada mañana tu misericordia. Es decir, Dios ama siempre. Misericordia, amor en extensión. Gracia, amor en descenso. Siempre que tú ves gracia en la Biblia, en el entorno donde está ese texto hay descenso. Dos ejemplos solo, porque no quiero ocupar el tiempo en ejemplos que todos conocéis. Por ejemplo, Juan 1,14, se me ocurre ese. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Bueno, descenso desde el Verbo eterno en la gloria hasta la tierra habitando con nosotros. Otro ejemplo, por ejemplo, segunda a Corintios, capítulo 8 y versículo 9, que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo
rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hay descenso, gracia y descenso. Claro, ese versículo tiene una serie de problemas. Y el problema es que dice que se hizo pobre. ¿Tú entiendes eso? Cuando Jesucristo está en la tierra, ¿es el unigénito del Padre o no? Sí. ¿Es Dios infinito y eterno como en el seno trinitario? Sí. Juan no dice que todo es hecho por Él y para Él. Luego, si tiene todo, ¿dónde está la pobreza? Pero Pablo dice que se hizo pobre. Cuando tú estudias el tema de pobreza en relación con la deidad, tienes que entender de esta manera. Dios es pobre cuando no puede dar más. ¿Pero cómo? Si es infinito, ¿cómo no puede dar más? Pongo un ejemplo. Dios da a su unigénito. ¿Puede dar más? No, no tiene, es el unigénito. Y el unigénito hijo que viene al mundo de los hombres, ¿qué da? Su vida. ¿Puede dar más? No. Por tanto, Dios se hace pobre, viene, decrece, desciende hasta el extremo para que tú que estás en el extremo de la miseria puedas ser tomado por Él y llevado a lugares celestiales en Cristo. Porque cuando tú crees en Cristo, se produce para ti una resurrección espiritual. Lo dice Pablo en esta misma carta, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él, ¿dónde? En los lugares celestiales. Luego, el descenso de Cristo produce el ascenso del hombre que cree en Él a lugares celestiales. Ahora, cuando yo estudio esto, me doy cuenta que Dios tiene que actuar apropiando a la segunda persona de la deidad del elemento que le permite humillarse hasta la condición de siervo. De manera que voy a la Biblia y leo, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 5, una, diría yo, adaptación de un salmo, pero en Hebreos leo estas palabras: sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste ni te agradaron, más me apropiaste cuerpo. Pero esa referencia, esa cita, está tomada del Salmo 40. Y en el Salmo leo de esta manera: como ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste ni te agradaron, has abierto mis oídos. Y esa cita del Salmo está tomada en el pensamiento del salmista de Éxodo capítulo 21. En donde se establece la ley del esclavo voluntario. Y dice que cuando un esclavo en la casa de su dueño quiere ser esclavo definitivamente, para siempre, en su casa, se lo comunica al dueño y el dueño lo lleva a la puerta de la ciudad y en presencia de testigos con una lesna le horada el lóbulo de la oreja derecha. En el griego y en el hebreo también, el concepto oído y oreja lo distinguimos nosotros mucho en castellano, pero este hombre tiene solo oreja, porque no es capaz de afinar en los cantos. Pero el oído, la oreja, todo lo que tiene que ver con el aparato auditivo se llama oreja o se llama oído, en el mismo sentido, da lo mismo. Por tanto, lo que está diciendo es que Dios perforó simbólicamente el lóbulo de la oreja derecha de su hijo y éste queda convertido ¿en qué? En esclavo voluntario por amor. Luego Dios le apropia, le otorga, digamos así, la palabra correcta es apropia, le apropia cuerpo a Cristo, segunda persona de la deidad, para que venga al mundo de los hombres como hombre. Me estáis siguiendo, ¿verdad? Ese es un proceso muy importante dentro de la doctrina llamada cristología. Ahí viene el momento en donde la segunda persona de la deidad recibe una naturaleza humana por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendra en María esa naturaleza, pone en marcha
el proceso para que comience la gestación y luego sea alumbrado un niño. Ese niño que nace no es un hombre aislado en el cual Dios va a meterse. Es la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. De ahí que el nombre del niño que nace, ¿cuál es? Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando se anuncia a María, se anuncia el nacimiento del Verbo de Dios, se le dice, por tanto, el santo ser que nacerá. Esa palabra ser se ha introducido en la Biblia tal vez por necesidad idiomática, para dar un sentido. Pero en el texto griego no está ser. Un ser santo es un querubín. Pero el que nace en Belén no es un ser santo, es lo santo. Y es lo que se lee en el texto griego. Por tanto, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí tenemos algo fantástico. Este hombre que nace como nosotros es semejante a nosotros, pero no igual. ¿Tiene un cuerpo humano? Sí. ¿Tiene un alma humana? Naturalmente. Él puede decir, mi alma está muy triste. Solo un alma humana puede estar triste, Dios no puede estar triste. ¿Tiene un espíritu humano? Claro. Él dice que conmovido en espíritu delante de la tumba de Lázaro, lloró. Ahí tenemos un hombre perfecto, pero hay algo que lo hace totalmente diferente a mí, y es la vinculación de ese hombre con la deidad. Ningún hombre es la naturaleza humana de una persona divina. ¿Me entiendes? Por tanto, esa es una distinción. Segundo, no hay ningún hombre que pueda pasar sin cometer alguna vez algún pecado. ¿Por qué? Porque es que el pecado y nosotros formamos una unidad inseparable. El Espíritu Santo va a producir el poder para que yo no peque continuamente, pero lamentablemente sí. Muchas veces pecamos, ¿verdad? Cristo no pudo pecar. Porque todo cuanto el hombre Jesús de Nazaret haga o pudiera hacer, afecta a la persona divina del Hijo de Dios en quien subsiste esa humanidad. ¿Me está siguiendo? Es complejo, ¿verdad? Sí, pues déjalo ahí. El Dios de la gloria viene al encuentro del hombre como hombre. Y qué maravilla. Viene para hablar palabra de Dios con garganta de hombre. Viene para darme un abrazo de Dios con brazos de hombre. Viene para experimentar mis miserias, mis tentaciones, mis necesidades. Viene para llorar mis lágrimas y para morir mi muerte. ¡Qué sorpresa! El Dios de la gracia se manifiesta en Cristo. Por eso Juan, cuando habla de Cristo en el capítulo 1 de su Evangelio, dice algo singular. Aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos, ¿qué cosa? Su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Y qué es lo que llamó la atención a Juan? Lleno de gracia y de verdad. ¿Notas? Este es Jesús. Una vida cristiana que no viva en la gracia no conoce a Cristo. El Cristo de la Biblia es el Cristo que no transige por el pecado, por supuesto, pero restaura al pecador. El Cristo de la Biblia es el pastor que va a buscar la oveja extraviada. ¿Cuánto tiempo? Hasta que la encuentra. ¿Y cuando la encuentra? La reprende enérgicamente. No, la toma sobre sus hombros y la trae al redil. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el cristiano espiritual, se mide por su capacidad de restaurar, mucho más que por su capacidad de reprender. Aquí tenemos al Cristo de la Biblia. Y dice el apóstol Pablo que este que se hace hombre existe eternamente en forma de Dios. Tienes tu Biblia abierta ahí. Nota esa palabra forma, primero en el versículo 6 y luego en el versículo 7. En el versículo 6, en forma de Dios. En el versículo 7, en forma de siervo.
Esa palabra forma solo puede ser usada en el texto griego cuando hay algo que expresa en el exterior una realidad interior. Por ejemplo, ¿esto es un papel? Sí, no lo dudes, es un papel, es un papel. Pero este papel está en forma de bosquejo. ¿Por qué? Bueno, porque es un bosquejo. No todos los papeles están en forma de bosquejo, solamente el que es bosquejo. De manera que yo no podría decir en griego que Jesucristo el Señor existía en forma de Dios si no fuese Dios. Cuando vienen por ahí para decirte que Jesucristo es un Dios, está usted equivocado. Porque el apóstol Pablo habla de quien existe en forma de Dios, y solo existe en forma de Dios aquel que es Dios. En forma de Dios, y de pronto este admirable Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, dice Pablo que no tuvo por usurpación o como cosa que aferrarse, tómala de la forma que tú quieras. Es decir, no usó su derecho como privilegio irrenunciable. Ahí tienes el significado. El Dios de la gloria no dice yo soy Dios y ¿cuál es mi derecho? Ser adorado. ¿Y qué más es? Que todo el mundo me rinda pleitesía. ¿Este es el derecho de Dios? Por supuesto que sí. El derecho de Dios es también juzgar al pecador y condenarlo eternamente, porque la paga del pecado es la muerte. Y de pronto Jesucristo, el Señor, no estima como derecho suyo irrenunciable esta forma existencial de vida en el seno trinitario. Cristo viene y asume la forma de siervo desde la condición de hombre. A ver si puedo explicar esto y vamos a pasar al otro punto. Cuando está hablando de forma de siervo, está hablando de que realmente se hace un siervo, un esclavo, un criado. Pero Dios no puede servir en ese sentido por obediencia absoluta, porque después el pasaje va a decir algo muy serio. Dice que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte se hizo obediente. Dios no puede hacerse obediente y obedecer de esa manera como un siervo si no es por medio de la humanidad de Jesucristo. ¿Me sigues? Es decir, se hace hombre para poder humillarse. Voy a descubrir algo, a recordar algo que todos sabéis. Cuando el Hijo de Dios, el Verbo eterno, se hace hombre, no se humilla por hacerse hombre. Simplemente se limita. De modo que voluntariamente toma las limitaciones propias de un hombre. ¿Dios duerme? No. La Biblia dice que vela siempre y cuida de su pueblo. ¿Lo dice? Lo dice. Pero cuando Dios toma una naturaleza humana y se hace hombre, establece voluntariamente una limitación. ¿Y Jesús duerme? Claro que duerme. Dios conoce lo que es la tentación intelectualmente, sí. Pero dice la Biblia que Dios no puede ser tentado. Pero cuando Cristo viene y se hace hombre, ¿es tentado o no? Luego, el Dios de la Biblia se engrandece al hacerse hombre porque viene a experimentar lo que está limitado a la criatura y no al Creador. ¿Me entendéis? Dios viene y experimenta a través de la naturaleza humana de la segunda persona divina mi miseria. Y la conoce no intelectualmente, sino vivencialmente. ¿Tú sabes la bendición que es eso? El escritor de la carta a los Hebreos dice que por cuanto Él fue tentado en todo, pero sin pecado, es poderoso ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. El Dios de la Biblia entiende mi miseria, no solo porque conoce mi limitación, sino porque en su naturaleza humana tuvo esta experiencia. ¡Qué impresionante! Cuando Cristo se hace hombre, se limita, no se humilla y toma las limitaciones propias del hombre, incluso en cuanto a conocimiento.
El hombre, Jesús de Nazaret, tiene un conocimiento sobrenatural cuando la persona divina comunica a esa naturaleza humana lo que es sobrenatural. Pero en otras ocasiones la limitación es evidente. Llega a la tumba de Lázaro. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dice Jesús cuando se va acercando al lugar donde Lázaro fue enterrado? ¿Qué pregunta Jesús? ¿Dónde le habéis puesto? El conocimiento sobrenatural del Hijo de Dios, ¿sabía dónde estaba Lázaro? Claro, naturalmente. Pero Él se hizo hombre como nosotros. Ahora bien, este hombre se levanta y dice al mar, calla, y al viento humudece, y se hace bonanza grande. El hombre no tiene capacidad, el hombre, para eso, pero como es la naturaleza humana del Verbo eterno, Dios se comunica a la naturaleza por medio del cuerpo humano de Jesús. ¿Me estáis entendiendo? El Dios de la gloria se limita. Yo no puedo entender un misterio de gracia semejante. Tenemos en España, ahora ya está viejo, ya no, es el rey emérito. Este rey emérito ya está grandote, ya, en fin, tenía algo le gustaba muchísimo, disfrutaba mucho, era un hobby de él, practicar la regata a vela, barco velero. Él competía todos los veranos en una regata con otros muchos. Cuando el rey subía al velero para empezar la regata, por ser rey no podía hacer lo que quiere. Se limitaba. Y a pesar de que él es la representación máxima del Estado, tenía que ir hasta la boya final y dar vuelta como todo el mundo en el mismo sitio. ¿Se humillaba el rey por eso? No, simplemente se limitaba. Por eso Cristo viene al mundo de los hombres limitándose. En forma de Dios, ahora toma una naturaleza humana y se hace hombre. ¿Para qué? Para que a través de esa naturaleza pueda no solo limitarse, sino humillarse. Y la máxima humillación es esto que dice ahí el apóstol Pablo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y a ese siervo se le pide que dé su vida en una cruz. Y es la misión redentora que Cristo trae. Dios no puede perdonar el pecado del hombre a no ser que Cristo ocupe el lugar del pecador. Para nosotros es fácil decir, mira qué sencillo, Dios dice, te perdono. Eso es una imposibilidad divina, a no ser que la deuda del pecado esté cancelada. Así que es una persona, y esto ocurre en la vida normal, y yo voy a comprarme un frigorífico. ¿Frigorífico se llama aquí? Voy a comprar un frigorífico. Y soy muy amigo del dueño de la tienda. Y me dice, toma, llévate el frigorífico, te lo regalo. Bueno, te preguntan, ¿cuánto costó el frigorífico? ¿Y tú qué le dices? Nada, para ti. Pero el dueño tuvo que pagar el importe del frigorífico. Te lo puede dar porque ha pagado la factura al proveedor que le vendió el frigorífico. ¿Me entiendes esto? Dios puede perdonar tu pecado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la factura de la deuda que tú tenías contraído con Dios. Y Él ocupa el lugar en la cruz para que cancelando o muriendo Él por ti se extinga la responsabilidad penal del pecado. En base a lo que Él hizo, yo puedo decir lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y puedo acercarme a Dios con reverencia, por supuesto, siempre tengo que guardar reverencia en la presencia de Dios. No puedo acercarme a Dios como si fuese mi amigo de andar por casa. Dios es Dios. Y yo tengo que venir a la presencia de Dios impactado por su presencia, con toda la confianza porque es mi Padre Celestial, ¿verdad?
pero tengo que mantener un respeto reverente porque Dios es Dios. Y tengo que recordar que los querubines delante de su trono de gloria cubren con sus alas su rostro y sus pies, dándonos a entender en esa figura que el que está sentado en el trono es santísimo, incomparablemente más santo que cualquiera de los seres santos creados por él. Dios debe ser reverenciado, y cuando sabemos que Dios está en la reunión de creyentes, el culto toma una dimensión de reverencia y de respeto, no de tristeza, pero sí de respeto reverente, porque yo estoy dialogando, hablando ¿con quién? Con el Creador del cielo y de la tierra, el infinito Dios de gracia, de compasión y de misericordia. Ahora, cuando yo veo a Cristo en su naturaleza humana, me doy cuenta que Cristo tenía enraizado en el fondo de su alma la condición de siervo. ¿Cómo? Mira lo que dice la Biblia. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Quieres otro ejemplo? No busco mi gloria, busco la gloria del que me envió. De manera que el Dios de la gloria está dándome un ejemplo en su condición de hombre, está dándome un ejemplo. El creyente que vive a Cristo no puede ser más que siervo. ¿Me entiendes esto? En el mundo, las personas quieren llegar a posiciones sociales elevadas. Cuando yo terminé mi carrera y me puse a trabajar y fui progresando en el orden empresarial y llegué a la dirección general de un grupo de empresas, 13 empresas, cuando yo entraba por la mañana en el despacho mío, todo el mundo me guardaba respeto. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo decía en el grupo de empresas era ley. Y algunos me decían, qué envidia me das. Claro, se olvidaban de que cuando te cierras en el despacho tienes unas responsabilidades tan grandes que yo prefería a veces ser el portero que daba entrada a los camiones que otra cosa distinta, pero esa es la responsabilidad. Cuando yo me enfrento con la vida cristiana me doy cuenta que no puedo hablar de salvación sin hablar de servicio. Y tienes aquella frase del apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, porque dan testimonio de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir. De manera que cada uno de nosotros, los que viven a Cristo, y no puede ser cristiano sin vivir a Cristo, no tiene salvación sin Cristo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad moral de ser como Cristo, ¿sí o no? Claro, en el poder y con la ayuda del Espíritu, esto es verdad. Luego, la posición más alta que yo puedo alcanzar en el orden del ministerio en la iglesia es la de siervo. Quiero deciros algo, no sé si lo dije ayer o no, pero es una frase que tengo metida en el alma. La iglesia está sobrada de grandes y necesita siervos. ¿Desprendiéndose de qué? De tus derechos. Yo he oído muchas veces a alguna persona, siempre los que tienen derechos son los que no están conformes con nada. Ese es típico de la iglesia. Que viene por ahí alguien y me dice, no hay derecho a... ¿Sabes cuando dice no hay derecho a? Está diciendo, no está reconociendo mi derecho a, eso es lo que se envuelve tal. Y claro está, no hay derecho a que me tengáis marginado. Oye, pregunta eso, Señor, ¿no eres siervo de Él? ¿No te ha comprado por precio? Reclámale a Él. No vengas a reclamarme a mí. Necesitamos tener clara conciencia de que el privilegio máximo es ser siervo. ¿Quieres un ejemplo? Mira carta primera a los Corintios, capítulo 4, donde Pablo dice, téngannos los hombres por siervos de Cristo. Y en el texto griego que hay, en el idioma griego que hay 3 o 4, pero esencialmente 3 palabras para referirse al siervo, al criado, Pablo utiliza ahí la más baja de todas ellas. Está diciendo, quiero ser
un siervo como lo es un hombre condenado de por vida a remar en una galera. Quiero ser así. Quiero pasar a la historia, que todo el mundo me recuerde como siervo de Cristo. ¿Es difícil eso? Sí, pero mira lo que dice Pablo. Haya en vosotros, ¿qué cosa? El sentir que hubo en Cristo Jesús. Y esa obediencia del verbo de Dios lo lleva a la muerte, y muerte de cruz. La Biblia dice que el Señor gustó la muerte por todos, con artículo. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Llevando sobre sí el pecado mío, fue desamparado del Padre, y durante las horas de tinieblas en la cruz, las ondas y las olas del juicio de Dios cayeron sobre el crucificado, para que luego, en la nueva iluminación que Dios produce, yo tenga una puerta de redención abierta para mi vida espiritual. El Hijo de Dios. Ahora voy al párrafo. Y lo que Pablo me llama la atención es a que este que es siervo y aparentemente es un hombre que camina por los caminos polvorientos de la Palestina, y que un día le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Y qué le contestaron? Bueno, un profeta, un grande, al fin y al cabo un hombre. Y el rey tiene miedo, Herodes tiene miedo, porque cree que eres Juan el Bautista resucitado. A última hora, ¿qué es lo que dice la gente de Jesús? Es un hombre. ¿Un gran hombre o no? Sí, pero un hombre. ¿Y vosotros qué decís que soy? Y claro, la respuesta de Pedro, en la dimensión en que se la da, está reconociendo la deidad de Jesucristo de forma implícita. De manera que este admirable Dios es preexistente. ¿Entendéis bien eso, no? Es decir, antes de que comenzase su existencia en Belén, antes de que naciese como hombre en Belén, ¿existió eternamente como Dios o no? Claro. La voz creadora ha sido dada por el Verbo. Cuando tú lees capítulo 1 de Génesis, notas a la luz del Nuevo Testamento que ese es un capítulo trinitario. La mente que desarrolla la idea de la creación es la del Padre. El que dice sea es el Verbo. Y el que la ejecuta, el Espíritu Santo. De manera que nadie puede llegar a precisar el pensamiento del Padre si no es por medio del Verbo. Yo hablo cosas y las expreso mis ideas por medio ¿de qué? De palabras. Yo digo esta noche un ejemplo: perro. Todos sabéis que no estoy pensando en otra cosa más que un animalito, 4 patas, un rabo de orejas. Bien. Ahora yo digo perro grande, luego todos los pequeños chihuahuas y demás desaparecen. Y tengo que decirte perro grande con bastante pelo, luego no es un boxer, es más bien un mastín. Y tengo que decirte perro grande con pelo de color blanco y castaño, tú dices, debe ser un San Bernardo, y así sucesivamente. Tengo que darte palabra tras palabra y a última hora tienes una idea aproximada. El único que sabe realmente en qué perro pienso soy yo, y lo sabe mi mente. ¿Es así? Luego mi mente es la única que puede expresar esa idea. En el seno trinitario, la idea absoluta de Dios se expresa no con palabras, con una sola palabra, que es el Verbo. Luego, cuando en Génesis se dice sea, viene el Espíritu Santo a ejecutar como gran constructor del universo, juntamente con el Hijo y con el Padre, viene a ejecutar lo que Dios había pensado. Este Verbo eterno de Dios, Jesucristo, tiene una eterna existencia. Algunos vendrán a vuestra casa en alguna ocasión, son estos que vienen normalmente de 2 en 2, que traen una carterita y una revista debajo del brazo, y que te van a ofrecer la felicidad suma en un reino terrenal. ¿Sabéis a quién me refiero? Bueno, esos. Pues muy bien, estos van a venir a decirte que Cristo Jesús
fue la primera cosa creada por Dios. ¿Y lo toman de dónde? Bueno, de la carta del apóstol Pablo, que dice que fue el principio de la creación. Pero principio no significa origen, significa dinámica para llegar a algo. El principio del agua es la mezcla ¿de qué? De hidrógeno y de oxígeno. Ese es el principio. Cuando hablamos de matemáticas hablamos del principio de Arquímedes, o de física, principio de Arquímedes. Luego estamos hablando de la razón causante de algo. La causa de la creación es la voz de autoridad soberana del Verbo eterno de Dios, Dios persistente. Y este Dios se vacía a sí mismo tomando la forma de hombre para poder realizar la obra redentora. Yo quisiera que vieses un momento la cruz. Yo quisiera que vieras antes de la cruz. Este hombre Jesús de Nazaret, Dios manifestado en carne, antes de pasar al prendimiento y a la pasión, pasa por Getsemaní. ¿Te has parado alguna vez a ver lo que pasa en Getsemaní? En Getsemaní el que entra no es un hombre solo, es Emmanuel, Dios con los hombres. Y el conflicto de la agonía de Getsemaní es de tal dimensión que el Hijo de Dios dice a sus compañeros aquella noche, los discípulos, les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ahí comienza la oración que Hebreos me dice que fue realizada con gran clamor y lágrimas. Luego no es una oración sencilla, Señor, si te parece, Padre, si te parece, paz. No, es agonía. Es una lucha en la intimidad de una dimensión tremenda que nadie puede imaginar. Y en ese momento, ese conflicto, la pregunta de Cristo es: ¿cómo va a resolver Dios el problema del abandono espiritual mío y de la experiencia de la muerte espiritual? Si yo muero, estoy hablando como hombre, si yo muero físicamente sin ser resucitado de una experiencia de muerte espiritual, ¿qué ocurre? El que muere hoy sin Dios, ¿qué tiene? Condenación eterna. Luego Cristo está diciendo al Padre: no sé cómo yo voy a asumir esto, pero hágase tu voluntad. Pero mirad, lo que más me sorprende del huerto es la soledad de Jesús. Los discípulos se han dormido. Y Cristo les dijo: no habéis podido velar ni una hora. Y mientras tanto la agonía adquiere una intensidad tan tremenda que el Padre sabe que aquella expresión agónica de la humanidad de Cristo necesita un estímulo para seguir adelante. Todos necesitamos un estímulo para hacer las cosas, ¿o no? Os veo un tanto preocupados por este asunto. Bueno, si tú vienes a mi casa o a mi iglesia y me dices: Samuel, ¿tienes el libro tal en tu biblioteca? Sí. ¿Me lo prestas? No. Así como lo oyes. No. Yo te diría: ¿tú quieres leer el libro? Ven a la hora que tú quieras al despacho, yo te dejo el libro y luego me lo devuelves y lo quieres seguir leyendo. ¿Por qué me piden el libro? Porque hay un estímulo. ¿Cuál es? Leer el libro. Y una vez que el estímulo se ha satisfecho con la lectura del libro, necesitan otro estímulo. ¿Sabes cuál? Hay que devolverlo. Y ese estímulo es muy complicado. Y te quedas sin el libro. Y al principio el que le has prestado el libro, cuando lo ves en el pasillo de la iglesia, al principio te esquiva un poco, pero luego después ya ni te saluda. Has perdido el libro, no presto libro. Cristo necesita como hombre un estímulo y el Padre se lo envía por medio de un ángel. ¿Tú sabes lo que dijo el ángel a Jesús? Yo tampoco.
Pero voy a Hebreos y leo estas palabras. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Y ahí el ángel tuvo que haber revelado al hombre agonizante la impresionante dimensión de una obra de salvación. Y Cristo se levanta de la angustia de Getsemaní, diciéndole: ya podéis dormir y descansar. Pero permíteme algo más. Déjame hacer volar mi imaginación. ¿Me lo concedes? Bueno, aunque no me lo concedas, voy a hacerlo. De manera que ahí yo siento un aleteo de alas en el huerto de Getsemaní. Y veo la manifestación de un querubín en el huerto. Se llama Lucero, hijo de la mañana. ¿Sabéis quién es, verdad? Satanás. ¿Por qué digo yo que está en el huerto? Escucha a Jesús. Velad para que no entréis. ¿Quién es el tentador? Y él viene, aquel que agoniza tendido en el suelo, para decirle: hijo de Dios, ninguno de estos que hay a tu alrededor merecen nada de ti, se han dormido. Vuelve al cielo, siéntate en tu trono de gloria y sea adorado y alabado por los ángeles y los arcángeles y los serafines y los querubines, y deja a estos. No merecen nada de tu parte. Además, mañana voy a levantar a toda la ciudad para gritar hasta enronquecerse: crucifícale, crucifícale. Y en medio de esa impactante dimensión, el alma de Jesucristo dice: y si tú no mueres por ellos, ¿quién morirá? Y si tú no cumples la promesa, ¿quién les va a dar vida eterna? Y el Señor se levanta y va a la cruz, menospreciando el oprobio. Ahora, ¿cuál es el compromiso que yo tengo con esto? Pablo me dice: Samuel, hay en ti este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y yo pregunto: ¿y cuál es el sentir? Y la Biblia me responde: hay un compromiso de amor en Jesús. Si la cruz de Cristo no cambia tu vida de compromiso, no hay nada en la tierra que la pueda cambiar. A veces nos quejamos en España muy a menudo. Yo lo he hecho muchas veces. Nuestra iglesia tiene falta ¿de qué? De compromiso. ¿Es verdad? Es verdad. Entonces yo me pongo a pensar: ¿cómo voy a hacer yo para que sean más comprometidos? Ya está. Me subo al púlpito, saco el látigo y le doy una lección de demanda de compromiso a toda la iglesia. Y sale toda la iglesia media encogida por la puerta del templo el domingo por la mañana, y yo digo: verás tú el domingo que viene, verás tú, van a venir todos comprometidos. Menos compromiso el domingo que viene. Es que no es el camino. Es que Pablo me dice: ¿cómo puedo conseguir que la iglesia se comprometa? ¿Sabes cómo? Escucha a Pablo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. En la medida en que la cruz de Cristo sale del púlpito de la iglesia pierde el rumbo del compromiso. Y aquí tienes a Pablo que me dice esta noche: haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hay un poeta castellano que se llama José María Gabriel y Galán. No sé si leísteis algo de él. Pero hay una experiencia en la vida de este hombre. Este hombre un día estuvo parado delante de un cuadro que se llama
el Cristo de Velázquez. Y dice, este hombre da testimonio, dice que cuando vio el cuadro y quedó delante de él, es como si Cristo en silencio, sin palabras, le hablase y le manifestase su amor personal hacia él y su servicio de gracia. Escribió un larguísimo verso, impresionantemente bello, solamente una estrofa. Y el amor, el imán de las almas, le acercó la visión del Cordero, la visión del dulcísimo mártir clavado en el leño. Escucha esto. Con su frente de Dios dolorida, con sus ojos de Dios entreabiertos, con sus labios de Dios amargados, con su boca de amor sin aliento, muerto por los hombres, por amarlos, muerto. Este es Jesús. Y este es el encuentro al que yo quiero llevarte hoy. Te pido que por favor subas por la fe al Calvario y preguntes al crucificado, ¿por qué mueres, Señor? Y escuches la respuesta en las palabras del apóstol. El Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Todo es pobre, todo ruin. Toma, oh Dios, mi corazón. Que el Espíritu de Dios toque tu vida, tu corazón, derribe tus paredes, elimine la arrogancia personal que todos tenemos a causa de nuestro yo, y que esta noche toda esta congregación diga al Señor, Señor, cuenta conmigo, quiero servirte, honrarte y glorificarte, porque tú lo has hecho por mí.